buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén escuchando, donde nos estén escuchando. Hoy teníamos planeado grabar de Homecoming un video de Spider-Man, pero pues Manuel dijo que según anda muy ocupado con la escuela y así. Entonces hoy nada más estamos Chema Buenas. y yo. Y pues como Manuel es el fanboy número uno de Spider-Man, pues estaría extraño hacer un video de Spider-Man sin él. Entonces, decidimos irnos a una dirección que no nos habíamos ido antes. No hablar de superhéroes y hablar de la saga de Men in Black. Em, Primero que nada, esta saga pues cuenta con 3 películas, es una trilogía, obviamente protagonizada por Will Smith. Y pues es un clásico en cuanto a películas de aliens y en general de la ciencia ficción. Efectivamente, efectivamente, Chris. Esta es una saga de las clásicas que muchos de nosotros recordaremos haber visto mínimo la primera película de la trilogía y me llena de recuerdos cuando la veía tanto en la televisión como en los entre comerciales que había antes en los tiempos antiguos. Ajá, o sea, Chema y yo no nos tocó verla en el cine, pero eso es algo que de alguna manera sigue siendo parte de nuestra infancia, porque son películas que a pesar de que no llegamos a ver como la mayoría de gente, sí las vimos en una época donde éramos más jóvenes y sí ya tiene tiempo, no mucho tiempo, pero sí tiene tiempo desde que las vimos. Y pues era en sí otra época y a pesar de que no nos haya tocado literalmente en el cine, sí las considero un clásico y sí las considero, por así decirlo, parte de mi infancia. Em, para empezar, algo que quiero remarcar es que en sí es una película diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en ciencia de acción. Se nota el protagonista Will Smith más comediante, la relación entre ellos dos. Y algo que a destacar que me gustó mucho es que en cada parte de la película, en cada una de las tres, manejan un estilo diferente. En la primera nos presentan como el agente A enseña a la agente J, pues que es ser un hombre negro, nos presentan toda esta industria, y nos dicen que en sí es una organización secreta. En la segunda, los papeles de cierta manera se invierten y ahora Will Smith es el que le tiene que enseñar a la gente K y se maneja muy bien esa interacción y también me gustó mucho en la secuela cómo manejan que la gente K tiene que ir recuperando partes del pasado, que creo que es algo muy fresco. Y en la 3 los viajes en el tiempo, ver que el agente J y K, pero pues un agente K más joven, no sé, siento que en cada una de las 3 películas manejaron muy bien el tiempo y sí supieron diferenciarse cada una de las 3. Efectivamente, mi compañero. En la primera película se nos da a conocer la organización de Hombre de Negro, que sería más siendo como una aduana intergaláctica de aliens, donde los que trabajan ahí no tienen ni siquiera, no pueden revelar su identidad y ni siquiera están en los sistemas, está encima de todas las organizaciones, la de Hombre de Negro, y es encargada de evitar que las personas como nosotros supiéramos la existencia de los aliens. También en la segunda película que de la trilogía, igual que a Christian, a mí me gustan las partes cuando la gente K va recuperando la memoria con las pistas que él mismo se fue dejando para poder encontrar la luz para encontrar la luz de Una de las, o sea, algo que sí un poquito malo es que ninguno de, o sea, como tal, uno no recuerda ni a los villanos ni de qué se trata en sí. Uno recuerda los diferentes momentos que pasaron. Entonces siento que ese es un punto malo y es que ninguno de los 3 villanos, por así decirlo,
llegó a cumplir con, o sea, no llegó a ser lo suficientemente memorable. Y siento que eso es un poquito malo, porque a pesar de que sí se diferencian, en realidad si te ponen a un villano de la segunda y te ponen a preguntarte en cuál apareció, te costaría trabajo porque en sí no, en eso sí no se diferenciaron. En todas las películas es, tienes que recuperar esto para salvar a la galaxia. Entonces siento que eso sí es un poquito un punto en contra de. Mm, moviéndonos de eso, siento que, como ya lo había mencionado, manejaron muy bien la frescura entre películas y sí se diferencia de cualquier película antes vista de ciencia ficción. Y sí la vemos un poquito más fuera de lo común, o sea, un poquito como que un comienzo para lo que sería el cine en esos tiempos. Y como que siento que este es el pilar que sostiene lo que son ahorita las películas de aliens, perdón. Y pues reviéndolas para hacer este podcast me di cuenta de que sí tienen momentos muy memorables gracias a Will Smith, que da una actuación no impecable porque pues no se debería de analizar como tal, pero sí da una actuación muy buena y muy entretenida. Simplemente creo que esa es una de las razones por las que esta película es un clásico. Sí, efectivamente, las películas son muy memorables gracias a la comedia de Will Smith, que caracterizó uno de los mayores, bueno, uno de los memes más conocidos de la primera película, que sería el de tremendo cucarachón se nos puso sentimental, que ese sería uno de los memes clásicos que caracteriza a Hombres de Negro, todo Más gracias a que la nada, carisma. más que nada aquí en Latam. Eso es otra cosa. Creo que en Latinoamérica la película es mucho más reconocida, más por los doblajes, porque en ese tiempo se acostumbraba a dar muchos doblajes con, ¿cómo se conocen? Por así decirlo, mexicanadas, que para los que no son de México, por así decirlo, cuando en ciertas partes del lenguaje español, por así decirlo, normalmente en México se dicen frases que en sí no tienen significado en ninguna otra parte, solo en México. Y el hecho de que las vayan agregando así y el acento de los actores de doblaje, sí le da un plus que sí recuerda a esas épocas donde uno veía esas películas, con ese tipo de doblaje, ese tipo de comedia. Y simplemente es una película muy memorable y muy entretenida y muy clásica y muy buena en sí. O sea, fuera de la nostalgia que uno le pudiera tener, es una película entretenida, no es una película que se deba analizar mucho. Simplemente es de esa clase de películas que uno ve un sábado, un viernes por la tarde, que la ve para pues matar horas. O sea, no es la gran película, pero sí es una película bastante entretenida y muy marcada en la cultura pop, por así decirlo. Sí, como bien mencionas, esta es una película que marcó la infancia de muchos y a los de la nueva generación que no pudieron alcanzar a ver en cines, lo agarraron, o sea, lo agarraron como sentimientos porque se entretuvieron viendo la película con la comedia que trae de parte de Will Smith y los doblajes a Latinoamérica, que sinceramente los doblajes a Latinoamérica en la mayoría de las películas antiguas son inclusive mejores que las originales, porque como dice, agrega palabras de los países como México, que como la palabra huevo o puras bobadas mexicanas, se me hace un gran toque. Sí, es algo que caracteriza mucho el doblaje de esos tiempos. Eh, ya actualmente no se hace mucho, pero sí había un tiempo donde sí se mencionaba mucho eso y sí se ponía, o sea, sí se hablaba en cierto acento y de cierta manera para eh, agregar un chiste. Por ejemplo, el doblaje que se hacía de Homero antes en Los Simpson, simplemente es una cosa que
Sinceramente, solo funciona en países de Latinoamérica y ni tan siquiera en todos. Es en el país correcto donde tenga el mismo significado, porque igual y en Latinoamérica hay palabras que no significan lo mismo y pues sí podría alterar la comida. Entonces, simplemente esto es algo muy local, por así decirlo. Em, Volviendo a este tema de Hombres de Negro, siempre siento que también tiene momentos muy buenos, como el hecho de que Josh Brolin interprete a un agente K más joven. Y en sí la tercera creo que es una de las mejores de la trilogía porque sí, el menos este villano sí se siente un poquito más terrorífico, por así decirlo, y sí se nota, o sea, sí se nota el avance que tuvo la saga, porque sí lo vamos a ver un poquito de mejor calidad en el CGI y en las animaciones, y el hecho de ver ahora a Will Smith, el agente J y el K juntos en una misión, pero o sea, el agente K es más joven ahora. Siento que eso es lo que mantiene muy fresca la saga, que cada una vemos interacciones diferentes entre los protagonistas. Y siento que eso es lo que hace que las tres películas suenen muy bien por sí solas y juntas como una saga. Sí, lo que cabe recalcar también es que en la primera película se nos presenta un agente J novato, pero ya en la tercera película ya se nos presenta un agente ya experimentado, con cambio de mentalidad, conservando el humor, porque es lo que caracteriza al personaje, pero se nos habla acerca de cómo entre las tres películas de la trilogía se va desarrollando tanto el personaje y se nos va hablando más acerca de la historia de la gente K, Ajá, que, de, eh, que ajá, eso es, desde... eso es muy bueno porque, o sea, sí notas un progreso como personaje, pero sin alejarlo de lo que lo hizo bueno. Perdón, Chema, te interrumpí. No, perdóname a mí por interrumpirlo de nuevo. También se me hace también muy reconocible que se hable también de la historia de la gente K, porque se nos comienza narrando que ya es parte de la organización y que su compañero se jubiló y que busca un nuevo compañero. Lo que me gusta es que de que él mismo ya haya previsto que su jubilación, ¿por qué? En la primera se jubila, en la segunda tiene que recuperar la memoria para encontrar a un artefacto que se le será de ayuda para prevenir que la Tierra no explote en mil pedazos. Y en la tercera es para prevenir la muerte de él mismo, también puede ser. Willy Smith, el agente J, vuelve en el tiempo atrás para buscar y salvar a la gente K. Ajá, También, ajá, ajá, perdón, Chema, te interrumpí. no, 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 todo está bien. Eso es muy bueno porque saben manejar muy bien las interacciones, como ya lo había mencionado. En la primera es el novato como el agente J y el que lo va enseñando es el agente K. En la segunda, el agente J ya está experimentado, ya sabe cómo funciona, intentan recuperar la memoria del agente K, que actualmente es una especie de novato. Pero a mitad de la película, el mismo agente K se puso pistas y el hecho de que de cierta manera vayamos recordando con él cosas, simplemente es una de esas cosas que yo como espectador disfruto y que en la tercera, con esto de los viajes en el tiempo, nos presenten a la gente K joven. Entonces vemos a los dos extremadamente experimentados y muy capaces. Entonces sí los vemos en las tres posibles versiones. En la primera, uno es novato y el otro no. En la segunda, uno es novato y el otro no otra vez, pero cambian de rol. Y en la tercera, los dos son muy buenos en su trabajo. Entonces siento que eso es
mantiene muy fresca la saga y no la termina arruinando como otras películas que sacan mil y miles de secuelas que terminan arruinando. Acá se saben mantener bien en lo que es bueno y en lo que es malo, pues aprenden de sus errores y mantienen una saga estable. Efectivamente. Y ahora hablemos del final de la tercera entrega de la trilogía, que se nos revela que el papá del agente J es el teniente que ayudó al agente K a no morir. Se nos revela que, que el papá llamado James Edwards, o algo así, James, salva al agente K de ser, de Sí. morir de la pista, y se nos revela que el agente K ve a un niño que sería el hijo, que resulta ser el agente J, dando ahí un giro de la trama, dándonos que todo el tiempo el agente K estuvo viendo al agente J. Un gran final para la saga, para la trilogía. Y sí, o sea, sí notan que durante todo este tiempo ellos dos están de cierta manera destinados a conocerse, porque en la misma película, en la 3 nos da a entender que la gente K muere, entonces nadie lo recuerda. Y el único que lo recuerda es el agente J, pero no porque sean mejores amigos, ni nada por el estilo, sino porque él estuvo o sea, él estaba destinado a viajar y a ver el momento y a salvarlo. Entonces él en su línea de tiempo nunca lo olvidó porque pues, ya saben, cosas del tiempo, ¿no? Pero en sí un gran final para la saga y pues la dejó morir bien porque siento que si hubieran hecho otra, pues hubiera estado mal, ¿no? O sea, creo que hay que saber cuándo dejar parar una trilogía para recordarla bien, porque si uno saca y saca películas sobre la misma saga, eh, terminaría recordándose mal. Entonces, esta sacó las necesarias, las tres estuvieron muy buenas, no sabría decir cuál es la mejor ni cuál es la peor, pero las tres estuvieron creo que igual de buenas y simplemente hace que la saga sea recordada como eso, como una trilogía de películas muy buena. Efectivamente, una trilogía que llena de sentimientos al observador, que nos llena de recuerdos cuando lo veíamos en la tele, tal cual como dice, y es muy difícil escoger entre las tres películas cuál sería la favorita, porque las tres son buenas, y haber añadido una cuarta ya sería como más, Hubiera arruinado el legado de la trilogía. hubiera arruinado la experiencia. Ajá, y cómo es recordar, porque a veces eso pasa. A pesar de que una película tuvo muchas buenas y un par de malas, si el par de malas fue la última, la saga de películas es recordada como mala. Entonces creo que acá lo manejaron perfecto para que la saga de películas sea recordada bien. Sin nada más que decir, yo me despido. Chema, Igualmente me despido, fue un gran honor tener que estar aquí con usted en un nuevo podcast en la trilogía de Hombres de Negro y estamos en el primer podcast sin Manuel. ¿Puedes creerlo? increíble, increíble. Bueno, Max ya de por sí Max ya le anda dieron ocupado, pero creo anda que muy ocupado, entre comillas. igual y si vuelve, quién sabe. Ya veremos. El punto es que Chema va a ser más activo. Manuel nada más ahorita no puedo grabar porque anda en semana de exámenes. Yo, como siempre, no me importa la escuela, lo único que me importa es grabar podcast. Entonces, hasta creo que nunca verán un podcast sin mí, si es que los demás no se ponen las pilas. Igual y sí, lo mejor sería que sí vieran podcast sin mí para que tuvieran mucho contenido. Pero bueno, me despido, los quiero mucho. Chema, despídete. Nos vemos.